Con tecnología de punta y con investigadores y científicos decididos, encontrar respuestas en un caso difícil ya no parece tan imposible como antes. Aunque reabrir viejas heridas y destrozar las esperanzas de los seres queridos es tremendamente difícil, es importante aportar respuestas y justicia a los casos sin resolver. Acompáñanos hoy mientras revisamos 3 casos sin resolver que se resolvieron recientemente. Von Cox. El 26 de julio de 1989, Von Cox, una joven de 16 años, fue brutalmente asesinada en su habitación en la casa familiar cerca de Novena y Van Brunt Boulevard, en Kansas City, Missouri. Los investigadores determinaron que alguien había trepado hasta la ventana de su habitación, entró a la fuerza y la agredió sexualmente antes de estrangularla hasta la muerte. Su familia durmió durante toda la experiencia. Solo la encontraron a la mañana siguiente, cuando no apagó su despertador que seguía sonando. La noche de su asesinato, la joven de 16 años había estado trabajando en el turno nocturno en Worlds of Fun, el parque de diversiones, terminando a las 11 de la noche. Posteriormente, llegó a casa y se fue directo a la cama porque tenía otro turno al día siguiente. Su hermana, Felicia, recordó: "Fui a sacudirla. Vamos, levántate", pero ya se había ido hacía un rato. Agregó que las ruidosas unidades de aire acondicionado de la familia probablemente contribuyeron a que nadie escuchara una pelea esa noche. El capitán de la policía de Kansas City, Ben Caldwell, recordó el caso diciendo: "Conmovió a muchos porque era una niña inocente asesinada en su cama". Sacudió a los detectives y oficiales que trabajaron en el caso durante décadas. Los habitantes locales compartieron sentimientos similares, y un conductor de autobús de la preparatoria y la iglesia Fons, Monty Clark, dijo: "Yo solía pasar por donde estaba su casa todos los días en mi ruta. Ella vivía cerca de la escuela. Siempre que pasaba por ahí, pensaba en este caso". La investigación inicial dejó a los detectives desconcertados. Aunque se siguieron todas las pistas y se revisó la evidencia, los investigadores tenían poco con qué trabajar. Aunque el CSI recolectó fluidos corporales, en 1989 la tecnología forense limitada impedía hacer mucho con ellos. Aún así, la evidencia recolectada se guardó para pruebas futuras. Aunque la investigación oficial se enfrió, la familia de Fawn nunca dejó de luchar por justicia. Sometían nuevas pruebas a la evidencia y recaudaban fondos para financiarlas. Pusieron anuncios espectaculares en la zona, solicitando información y ofreciendo recompensa. Tras la muerte de Fon, 3 adolescentes llamaron la atención de los investigadores. Poco después, el trío fue acusado del asesinato y uno de ellos estuvo 8 meses detenido hasta que las pruebas de ácido desoxirribonucleico resultaron inconclusas y fue liberado. Los cargos restantes finalmente fueron retirados después de que un testigo clave se retractó de su declaración. Los adolescentes acusaron a la banda de los perros de la Novena Calle, un grupo de jóvenes que causaba problemas en el vecindario. Monty Clark recordó que en ese entonces había mucha actividad. Notó que en ese periodo mucha gente desaparecía en la ciudad. La vecina de Monty, Tracy Snow, desapareció en 1984 y nunca volvió a aparecer. Su caso nunca se ha resuelto. En el año 2000, los avances forenses permitieron a los investigadores obtener un perfil de ácido desoxirribonucleico a partir de los fluidos corporales que quedaron en la escena del crimen. Aunque el perfil se ingresó en la base de datos Combined DNA Index System, no hubo ninguna coincidencia. Por décadas, el caso siguió sin resolverse. En 2018, los investigadores volvieron a interrogar a los adolescentes sospechosos de la época del asesinato,
pero el ácido desoxirribonucleico pronto los descartó del caso. Luego, en 2020, finalmente hubo un avance. En noviembre, los investigadores anunciaron que identificaron al asesino de Form con pruebas de genealogía. Esta fue la primera vez que el Departamento de Policía de Kansas City resolvía un caso de asesinato utilizando estas técnicas. El perpetrador era Donald Cox Jr., primo de Fawn, quien tenía 21 años al momento del asesinato. Murió en 2006 por una sobredosis. Inicialmente, su muerte se consideró sospechosa, y aunque el forense después determinó que no lo era, se había guardado parte de su sangre. Se usó para relacionar a Cox con la muerte de Fawn. Tras conocer el avance, la familia de Fawn se sentía triste pero aliviada. Según se informa, durante años habían tenido sus sospechas sobre el primo de Fawn. Jody Loomis. El 23 de agosto de 1972, cerca de Bothell, Washington, una pareja halló el cuerpo semivestido de Jody Loomis en un camino de tierra aislado. La joven de 29 años recibió un disparo en la cabeza, pero seguía viva al ser hallada. Aunque la pareja la llevó de inmediato al hospital, Jody fue declarada muerta al llegar. El día de su muerte, Jody había salido en bicicleta para visitar el establo de su caballo, a aproximadamente 6 millas de su casa. Pero en vez de pasar tiempo con su querido animal, la joven fue interceptada camino a los establos, agredida sexualmente, baleada y abandonada para morir junto a una carretera. Los investigadores determinaron que se había utilizado una pistola calibre .22, mientras que los forenses recolectaron fluidos corporales de su cuerpo, aunque en 1972 esta evidencia específica no pudo proporcionar respuestas a las autoridades. El caso de Jody quedó sin resolver durante años. Tras su asesinato, hubo poco avance y muchos creyeron que jamás habría respuestas. Pero en 2019, la oficina del sheriff del condado de Snohomish anunció que hubo un avance en el caso gracias a pruebas de genealogía. Escribieron que, después de que el genealogista identificó a los padres de posibles sospechosos basándose en el árbol genealógico, la policía obtuvo una muestra de ácido desoxirribonucleico abandonada de un vaso que uno de los sospechosos había usado. El laboratorio de la Patrulla Estatal de Washington luego coincidió el ácido desoxirribonucleico con el hallado en la escena del crimen en 1972. En abril de 2019, Terrence Miller, de 78 años, fue arrestado y acusado del asesinato de Jody. Miller era un operador de maquinaria pesada retirado. Le gustaba jugar boliche y golf, y según todos, era un tipo normal que administraba una tienda de cerámica con su esposa en Edmonds. En junio de 2019, la fianza de Miller se fijó en $1 millón. La hermana de Jody, Janice, le dijo al juez que si el anciano era liberado, podría desaparecer y la familia se quedaría sin respuestas una vez más. Ella declaró ese día que el asesino le robó la vida a Jody. También le robó a Jody de quienes la amaban y nos sumió en un oscuro pozo de dolor que, 46 años después, seguimos soportando. Para quienes seguimos aquí, solo nos queda la esperanza, la justicia y exigir cuentas por el atroz robo de la vida de Jody. En más de 46 años desde ese día, el acusado ha celebrado cumpleaños, Navidad, Día de la Madre y del Padre. Se ha casado, ha tenido hijos, ha vivido su vida. Miller fue juzgado en 2020. Durante 2 semanas, el jurado escuchó testimonios sobre la agresión sexual y el asesinato de Jody, de 20 años. La defensa de Miller hizo todo lo posible por sembrar dudas en la mente de los jurados, cuestionando la fiabilidad del trabajo forense y señalando que ciertos hisopos y pruebas se habían perdido con el tiempo. La fiscalía argumentó que esto no era extraño para un caso de casi 50 años. La defensa también afirmó que el FBI no detectó la mancha de semen en la bota de Jody, la cual ayudó a identificar al asesino. Sugirieron que había sido colocada ahí años después y también alegaron que el trabajo forense inicial en el caso había sido descuidado, afirmando
El punto es que esta negligencia, este descuido, pone en duda la confiabilidad de sus pruebas. Y el problema es que las pruebas sin supervisión, poco confiables y descuidadas, son la base de toda la evidencia forense en este caso. El jurado escuchó muchas pruebas, pero no le informaron sobre los antecedentes penales de Miller. Había sido acusado varias veces de abuso sexual infantil, condenado por conducta lasciva en 1968 y abusó de una niña preadolescente a mediados de los 70. Los fiscales aplazaron el caso en 1978. En total, había sido acusado de delitos sexuales al menos 5 veces entre 1968 y 1999. Mientras tanto, el juez recibió cartas de familiares que defendieron el carácter de Miller, y su abogado declaró que todas muestran que es leal, honesto y un hombre de altos valores morales. En noviembre de 2020, Miller estaba en libertad bajo fianza cuando su familia llamó a los investigadores a su casa. El hombre de 78 años fue hallado muerto por suicidio. Ese día fue declarado culpable de asesinato en primer grado. La familia de Jody se sintió aliviada por el veredicto, aunque angustiada porque Miller no iría a prisión. Luis Albino. Luis Armando Albino nació en Puerto Rico en 1945. Uno de 6 hijos, se mudó con su familia a West Oakland, California, en 1950, donde su vida y la de sus seres queridos cambió radicalmente un año después. El 21 de febrero de 1951, Luis jugó en el parque cercano con su hermano mayor, Roger, de 10 años. Mientras se divertían juntos, se les acercó una mujer que fue descrita como de unos 30 años y que llevaba una bandana roja. La mujer habló con los niños en español y le prometió a Luis comprarle dulces si la acompañaba. El pequeño, sin saberlo mejor, aceptó ir. Roger recordaría que siguió a la pareja un rato antes de regresar a casa y avisar a sus padres sobre lo ocurrido. Cuando la familia volvió, Luisa y la mujer ya se habían ido. El Departamento de Policía de Oakland lideró la investigación y de inmediato buscó a la niña desaparecida de 6 años. Inicialmente, los detectives no creyeron la versión de Rogelio sobre los hechos y teorizaron que Luisa había vagado accidentalmente hacia la bahía y se había ahogado. Como resultado de esta hipótesis, la Guardia Costera fue enviada a buscar en las aguas alrededor de la Plaza Jack London, un vecindario de Oakland, pero no se encontró ningún cuerpo ni se localizó evidencia alguna. Después también buscaron en la bahía de San Francisco y otros cuerpos de agua, pero sin éxito. La investigación sobre la desaparición de Luis fue breve, pues los investigadores no hallaron indicios sobre el paradero del niño. Antonia, la madre de Luis, siguió presionando a la policía para que encontraran a su hijo. Al principio, ella iba diario a la oficina de personas desaparecidas, luego semanal, mensual y al final cada año. Como no dominaba el inglés, siempre la acompañaba un hijo o vecino. El caso estuvo inactivo más de 10 años, aunque en 1966 hubo interés renovado porque Luis tendría 21 años. Su familia pensaba que quizá habría registros de él en el ejército. Aunque visitaron Puerto Rico en un esfuerzo por localizarlo, tampoco hubo señales de él allí. El teniente Dominic de Freyer del Departamento de Policía de Oakland declaró en 1966: "Es raro que un joven desaparezca y no se le encuentre, vivo o muerto. Daría muchísimo por saber por qué". Al no hallar a Luis en 1966, el caso quedó sin avances. Por décadas no hubo avances. En 2020, Alida Alkin, de 63 años, decidió hacerse una prueba de ácido desoxirribonucleico por diversión. Alida sabía que tenía un tío que había desaparecido cuando era niño porque su familia hablaba abiertamente de ello. Su difunta abuela, Antonia, había guardado recortes de periódico sobre el secuestro, uno de los cuales siempre llevaba en su bolso, mientras que una fotografía de su infancia estaba exhibida en la casa. Tras enviar sus resultados de ácido desoxirribonucleico,
Elida descubrió una coincidencia del 22% con un hombre mayor. Aunque lo contactó, nunca obtuvo respuesta y pronto dejó el tema de lado. Pasaron 4 años antes de que Elida volviera a buscar. Visitó la Biblioteca Pública de Oakland y revisó artículos antiguos del Oakland Tribune con fotos de Roger y Luis. Mientras ella y sus hijas buscaban información sobre su coincidencia, concluyeron que era Luis Albino, su tío perdido. Luego, Alida contactó a las autoridades. Con nueva información y tecnología, el Departamento de Policía de Oakland revisó la coincidencia y recolectó ácido desoxirribonucleico de los hermanos vivos. Aunque se comunicaron repetidamente con el hombre y su familia, no recibieron respuesta. Solicitaron al FBI enviar agentes a su domicilio. En junio de 2024, la policía de Oakland informó a Elida que habían encontrado a su tío Luis en la costa este. Ella recordó: en mi corazón yo sabía que era él. Y cuando recibí la confirmación, solté un gran sí. Luis ahora es tanto padre como abuelo. También es un bombero jubilado y exmiembro de la Infantería de Marina que pasó tiempo sirviendo en Vietnam. La mujer que se llevó a Luis el día de su desaparición posteriormente abordó un avión con él y voló a la costa este, donde él vivió el resto de su vida. Una pareja lo crió como hijo y él realmente lo creía. No está claro en este momento si la mujer no identificada fue quien lo crió o si formaba parte de algún esquema de adopción en el mercado negro. A finales de junio de 2024, con apoyo de la policía de Oakland, el FBI y el Departamento de Justicia de California, Luis, de 79 años, fue llevado en avión a California para reunirse con su familia. Elida recordó que su tío la abrazó, le besó la mejilla y le dijo: «Gracias por encontrarme». Aunque Luis ha decidido no hablar con los medios, Elida afirmó que él tiene algunos recuerdos del secuestro y del viaje que hizo a través del país después, pero que nunca pudo obtener respuestas de los adultos en su vida. Aunque su madre falleció en 2005, Luis se reunió con sus hermanos, incluido Roger. Alida observó que ambos se abrazaron fuertemente y durante mucho tiempo. Luego hablaron sobre el secuestro, su servicio militar y más cosas. Roger falleció 2 meses después. Alida declaró: «Creo que murió feliz. Estaba en paz consigo mismo, sabiendo que encontraron a su hermano». Agregó que espera que su historia inspire y anime a otras familias con seres queridos desaparecidos. Aunque Luis ya apareció, su secuestro y los implicados siguen bajo investigación. Y ahí tienen los hechos. Por favor, dejen un comentario aquí abajo con sus propias opiniones y reacciones. Y recuerden darle like a este video y suscribirse para apoyar al canal. Gracias por ver. Manténganse alerta, manténganse seguros y nos vemos la próxima vez.